Listo, grado 11, esta es la actividad en su hora asincrónica. Esto que están viendo en pantalla corresponde a la página 209 del módulo del segundo bimestre. ¿Listo? El módulo 2. Vamos a ubicarnos página 209 que nos trae este ejercicio donde nos pide calcular la masa de un colchón de agua cuyas dimensiones son de 2 metros de largo, 2 metros de ancho por 30 centímetros de profundidad. En este ejercicio, como todos los datos están dados en metros, vamos a hacer como primera medida la conversión a metros de estos 30 centímetros, que para este efecto va a ser 0,30 o 0,3 metros. Listo. Entonces hay que tener en cuenta la medida de la profundidad de esta manera. ¿Listo? Sabemos entonces que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, revisemos lo que nos están dando, los datos que nos están dando en el ejercicio. Entonces, en este caso sabemos que el colchón es de agua. Al tener claro que el colchón es de agua, entonces sabemos que la densidad del agua equivale a 1000 kilogramos sobre metros cuadrados. Metros cúbicos, perdón. Metros cúbicos. Listo. Sabemos la densidad del agua. Vamos a hallar el volumen. Necesitamos calcular el volumen. El volumen del colchón. El colchón es un prisma. Y pues básicamente lo que necesitamos es multiplicar el largo por el ancho por la profundidad. Entonces en este caso pues vamos a multiplicar el número 2, que es el largo, por 2, que es el ancho, por 0,3, que es la profundidad que tiene ese colchón. Listo. Al realizar esta operación matemática, nos da como resultado 1,2, 2 por 2, 4, 4 por, sí, 1,2. 1,2 metros cúbicos. Listo. Entonces tenemos ya los datos que necesitamos, pero nos están pidiendo calcular es la masa. Entonces, para dejar la masa despejada, este volumen que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar. Por lo tanto, la fórmula para calcular la masa nos va a quedar densidad por volumen. Por volumen. Ya reemplazando estos valores, tenemos entonces que la solución del ejercicio, es decir, la masa de ese colchón de agua equivale a 1000, que es la densidad del agua, multiplicado por el volumen, que es 1,2. Al realizar esta multiplicación, nos da como resultado 1200 kilogramos. ¿Listo? Entonces, por favor, realizamos el ejercicio. Si llegan a tener alguna duda, por favor, no duden en consultármela. Pueden hacerlo por vía WhatsApp o en la misma plataforma. ¿Listo? Vamos a ir entonces ahora a la siguiente página. Listo. Entonces, estamos ahora en la página 219 ante un ejercicio que pues está muy fácil porque tenemos que acudir básicamente es a los conceptos que conocemos sobre movimientos, movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces revisemos por qué. Entonces dice así, en la figura se muestra un recipiente que contiene agua de tal manera que la distancia entre el fondo y la superficie es de 1 metro, así como lo está mostrando la figura. Entre el fondo y la superficie del agua hay una distancia de 1 metro. Si a 80 centímetros por debajo de la superficie se hace un pequeño orificio en la pared del recipiente, determina. Entonces, por debajo de la superficie,
¿sí? A 80 centímetros se hace un pequeño orificio. Entonces, la primera pregunta dice calcular la velocidad con la cual sale el agua del recipiente. ¿Con qué velocidad sale? Y la segunda es cuál es la distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared del recipiente. O sea, desde la pared del recipiente, venga, coloco como una flechita para que la entiendan. Desde esta pared hasta aquí, ¿qué distancia hay? Sí, esa es la pregunta, ¿qué distancia hay en esta parte? ¿Sí? De la pared del recipiente a donde cae como el agua. ¿Listo? Para ambos casos vamos a recordar pues nociones de física básica, de la física del año pasado. Entonces revisemos por acá. Vamos a hacer una pequeña conversión también acá en el ejercicio, porque aquí nos está dando el valor de esa distancia, perdón, el valor de esa distancia nos la están dando en 80 centímetros. Entonces vamos a pasarla a metros, sabiendo que se divide entre 100, pues simplemente nos daría 0.8 metros. Ya tenemos como tal el valor. Listo. Entonces vamos a resolver el punto A, que nos están preguntando por la velocidad con la cual sale el agua del recipiente. La velocidad de salida del orificio va a ser igual a una ecuación, a las ecuaciones de la caída libre, ¿sí? Y pues ya resumiendo esa ecuación de caída libre que vamos a tener bien presente, va a ser la siguiente. Velocidad es igual a la raíz cuadrada. Aquí ya está despejada esa velocidad. Es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Listo. Vamos a simplemente reemplazar esos valores. Y entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 9.8. ¿Listo? 9.8 por la altura, que es en donde se encuentra el orificio, ¿no? Que es de 0.8 metros. ¿Listo? Aquí tenemos estos valores que vamos a multiplicar. Entonces, al multiplicar tenemos lo siguiente. 2 por 9.8 por 0.8, eso nos va a dar 15.68. Y luego vamos a sacar la raíz cuadrada de ese ejercicio y haciendo ya como la aproximación nos daría entonces 3,96. Como estamos hablando de velocidad, entonces las unidades serían metros sobre segundos. Listo. Ahí tenemos la solución o la respuesta a la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta B dice, ¿cuál es la distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared del recipiente? Para esto tenemos que tener presente lo siguiente, que el chorrito de agua, ¿cierto? Que vamos a analizar aquí, que es donde cae, ¿cierto? La distancia que vamos a tener en cuenta es esta distancia. Y esta distancia es de 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. Eso es lo que vamos a tener presente. ¿Listo? Para que tengamos claro por qué vamos a usar ese 0.2. Sabemos entonces que la distancia, ¿cierto? La distancia la podemos colocar como D o como X, es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Conocemos la velocidad, que es 3.96, pero no sabemos ni la distancia ni el tiempo. Entonces vamos a utilizar esta otra ecuación, que es la ecuación también del movimiento de caída libre, de uno de los movimientos rectilíneos, para poder calcular la distancia. Entonces, para poder calcular esa distancia, va a ser ese tiempo, perdón, vamos a utilizar el tiempo, la raíz cuadrada
de 2 veces la distancia, ¿cierto? De la distancia sobre la gravedad. Al resolver este, vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos que la raíz cuadrada va a ser igual a 2 veces multiplicado por 0.2 sobre 9.8. Vamos a encontrar el valor que tiene que estar dentro de esa raíz, multiplicando 2 por 0.2 y eso se divide en 9.8 y la respuesta que nos va a dar es 0,040. Y la raíz cuadrada nos da 0.20 segundos. Vamos a colocarlo así. 0.20 segundos. Sí, 0.2 para no colocar tantos decimales. Entonces ya tenemos el tiempo, pues nos queda simplemente encontrar la distancia aquí en esta ecuación, ¿cierto? Entonces tenemos que distancia va a ser igual a la velocidad que es de 3.96 por el tiempo, que nos dio 0,2. Realizando esa operación, 0.2 por 3.96 nos da como resultado 0.80 metros aproximadamente. ¿Listo? Eso es todo lo que había que hacer en esa parte. Espero que lo hayamos entendido, que lo hayamos comprendido. Y vamos a ir a la siguiente página. Permítanme un momento, pausa un momentico. Entonces nos ubicamos ahora en la página 221 que trae un ejercicio como de análisis donde nos preguntan si se tiene un acuario sobre una báscula, ¿se alterará la medida de la báscula si se introducen peces en el acuario? Entonces, recordemos que si nosotros tenemos una báscula, ¿cierto? Perdón, en este caso un acuario, vamos a hacerlo así súper sencillo. Una cosa así como muy sencillita, ¿cierto? Un acuario. Se supone que el acuario tiene agua, ¿cierto? Tiene en su interior, pues tiene agua. Y se coloca sobre una báscula. Entonces, una báscula, siempre que nosotros tenemos una báscula, pues sobre la báscula se colocan los objetos, ¿no? Tenemos algo como esto. Supongamos que esto es una báscula, está como una cosita que toma la medida, ¿cierto? Y aquí tenemos como una especie de platón, así como una especie de un platón sobre el cual se colocan los objetos que se van a medir, ¿cierto? Que se van a, digamos, a calcularle su masa. Entonces, si este acuario se encuentra completamente lleno, ¿sí? Se supone que los acuarios pueden estar pues llenos de agua y eso es a lo que están acudiendo en esta pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede si después de que lo tenemos lleno le agregamos unos peces? Colocamos unos peces, una X cantidad de peces. Eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes, ¿cierto? Nos dice el principio de Arquímedes, es que si nosotros vamos a introducir aquí dentro de esto otro objeto que tiene cierta masa, ese objeto, en este caso los peces, ¿cierto? En este caso los pececillos, vamos a colocar, vamos a introducir aquí, ahí me perdonan el dibujo,
los pececitos que vamos a colocar dentro de la pecera o dentro del acuario, pues ellos también tienen una masa. Entonces, al colocarlo, y como van a ser varios, pues lo que va a suceder con esto es que ellos van a experimentar una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje equivale a la masa de estos peces. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a suceder con el acuario? Pues que el agua, si él está rebosadito, está rebosado, esa se va como a derramar, ¿cierto? Y pues va a caer esas gotas de agua aquí en esta báscula, ¿cierto? Entonces vamos a la pregunta, ¿se alterará la medida de la báscula si se introducen los peces en el acuario? Pues la respuesta es un sí, ¿cierto? Es un sí rotundo. Básicamente porque al colocar dentro del acuario esos peces y ese acuario está en una báscula, ¿cierto? Pues se va a evidenciar un aumento en la medida inicial de la báscula. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque ahora supongamos que el acuario no estuviese lleno, ¿cierto? Estuviese un poco más abajo del borde. Al colocar los peces, igual vamos a notar, vamos a ver que aumenta como el nivel del agua, ¿cierto? Porque los peces experimentan esa fuerza de empuje. Entonces, se va a contener o se va a tener en cuenta no solamente la masa del agua, sino también la masa de los peces. Así que pues sí, va a pasar y se va a alterar la medida de la base cuando se ingresan o se introducen los peces en el acuario. Por favor, vamos a hacer estos 3 ejercicios en el módulo, ya les dije, módulo 2. Una vez lo tengan listo, lo toman fotico y lo suben a la plataforma como evidencia. Nos vemos más tardecito en clase. Chao.